La vida con colores es más bella. En esta aventura de aprendizaje elaborarás un cortometraje o una presentación de teatro de títeres. También hablarás sobre el tema de la discriminación y alentaremos a la comunidad a reflexionar al respecto. Lo que sabemos. De manera colectiva, siendo solidarios y con la ayuda de su maestro o maestra, escuchen, canten y dramaticen la canción La Negrita Cucurumbé de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. La negrita Cucurumbé se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. La negrita Cucurumbé a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su cálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba, la saludó. Pero válgame señor, pues ¿qué no ves? Que así negra estás bonita, negrita Cucurumbé. Un pescado con bombín se le acercó y moviendo la colita le preguntó, pero válgame mujer, pues ¿qué no ves? Qué bonita es tu carita, negrita Cucurumbé. Dialoguen en asamblea de aula a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué la negrita Cucurumbé se metió al mar a bañarse? Porque quería ser blanca, quería cambiar su color de piel. ¿Quién cuenta lo que sucede con la negrita? ¿Ella, el pescado o alguien más? Lo cuenta el narrador. ¿Piensas que, de verdad, la negrita quería ser blanca? ¿Por qué? Yo creo que sí. Posiblemente sufrió discriminación por parte de la gente. Describe alguna situación que hayas visto o escuchado en la que alguien haya sido discriminado, ya sea por su apariencia física o su forma de ser. De manera colectiva y siendo solidarios, en esta aventura de aprendizaje crearán un cortometraje o una obra teatral con títeres. Además, expresarán sus ideas sobre la discriminación y motivarán a la comunidad escolar para erradicarla. En comunidad, vean ejemplos de cortometrajes o teatro de títeres sobre algunos tipos de discriminación. Hola, ¿estás perdido? Hola, ¿este es el salón del segundo C? Sí, ¿eres nuevo? Sí, soy un estudiante de intercambio. Me gané una beca. Soy un alumno muy destacado. Me esfuerzo por sacar las mejores notas. Mi nombre es Chuy. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, qué bien. Mi nombre es Consuelo, pero me dicen Coco. Soy muy divertida. Si gustas podemos ser amigos. Te la pasarás muy bien conmigo. Sí, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Hola, Coco. Hola, Steve. ¿Cómo estás? ¿Quién es él? ¿Qué le pasó a tu piel? ¿Eres negro? No seas grosero, Steve. Él es un estudiante de intercambio y será nuestro compañero de clases. Hola, me presento. Mi nombre es Chuy. Me gustaría ser tu amigo. Ay, no. Qué asco. Tú no mereces ir en este colegio. En asamblea, dialoguen a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué piensas que ocurre discriminación entre las personas? Yo considero que la discriminación se da porque mucha gente piensa que es superior a las demás. ¿Consideran que en su comunidad existe algún tipo de discriminación? Si hay discriminación en mi comunidad, de todo tipo, ¿cómo podrían erradicar la discriminación en su comunidad? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es enseñar que todos somos iguales.
Después de reflexionar sobre el contenido de los videos y las preguntas anteriores, propongan ideas para motivar a la gente a erradicar la discriminación. Es momento de usar la creatividad. ¿Cómo lo haremos? De manera comunitaria y siendo solidarios, realicen reuniones periódicas donde participen todas y todos para llegar a acuerdos y revisar avances. En comunidad del aula, platiquen sobre cómo les gustaría hacer pública la información que conocen sobre la discriminación. Consideren estas opciones: cortometraje, teatro de títeres. De manera comunitaria y siendo solidarios, intercambien ideas para elaborar un cronograma de actividades. Consideren el siguiente o sugieran otro. Cronograma de actividades. Número 1. Reunir lo que saben sobre el tema de la discriminación y decidir qué más les gustaría saber. Producto, tabla SQA. Establecer qué se va a indagar sobre el tema y organizar la búsqueda de información en pequeñas comunidades. Esquema, aspectos para investigar. Buscar información en diversas fuentes de consulta y escribir en una ficha la información recuperada. Ficha. Redactar una historia con una estructura, problema, solución. Texto narrativo. Familiarizarse con el proceso de elaboración de un cortometraje o una obra de teatro de títeres y planear la puesta en escena. Exposición. ¿Cómo se elaborará un cortometraje o una obra de teatro de títeres y qué escenas podrían contener? Organizar el diseño del cortometraje o del teatro de títeres. Cuadro de responsables. Crear un cortometraje o un teatro de títeres. Cortometraje o teatrino. Presentar ante un público el producto final de la aventura de aprendizaje. Presentación. Lo que necesitamos saber. De manera comunitaria y respetuosa, conversen sobre lo que saben y lo que les gustaría saber del tema de la discriminación. Elaboren para ello, en una hoja de papel para rotafolios, una tabla SQA, lo que sabemos, lo que queremos saber y lo que aprendimos sobre la discriminación. Llenen las dos primeras columnas, completarán la tercera más tarde. Lo que sabemos. Lo que queremos saber. Lo que aprendimos. Con ayuda de su maestra o maestro, organícense en comunidades y elijan algún aspecto para indagar sobre el tema de la discriminación y, en otra hoja de papel para rotafolios, hagan un esquema con los aspectos que investigaron. Consideren las siguientes opciones o propongan y agreguen otras. ¿Cuáles son las causas relacionadas con la discriminación? ¿Cómo afecta ese problema a las personas?
¿Qué reflexiones sobre la discriminación expresan los autores de las fuentes consultadas? ¿Qué propuestas de solución recomendarían para erradicar este problema? Con ayuda de su maestra o maestro, busquen información en artículos, noticias, videos, etc., o bien en su libro Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familiares, en Internet o en la biblioteca de aula, la escolar o la pública. De manera individual y sin olvidar a tus compañeras y compañeros, escribe en la siguiente ficha la información del aspecto que le corresponde indagar a tu comunidad. Intercambia la información con tus compañeras y compañeros para completar tu ficha. Comparte la información con tu maestra o maestro para que la incluyan en la tercera columna de la tabla SQA. De manera colectiva, siendo solidarios y junto con su maestra o maestro, revisen el cronograma de actividades de esta aventura de aprendizaje y hagan los ajustes que consideren necesarios. Con ayuda de su maestro o maestra, en su cuaderno, redacten el borrador de la historia con estructura, problema, solución. Incluyan los 4 aspectos: antecedentes, problema, reflexión y propuesta de solución. Exploren con ayuda de su maestra o maestro y usando algunos videos tutoriales cuál es el proceso de elaboración de un cortometraje o un teatro de títeres. Asimismo, pueden ver en el recuadro de sugerencias cómo hacerlo. Sugerencias: cortometraje, una mesa, tela o papel para el escenario, diversos personajes de niñas y niños de juguete o plastilina, teléfono inteligente con la aplicación Stop Motion Studio u otra similar, foco para iluminar el escenario y otros materiales que consideres necesarios. Teatrino, una mesa, tela o papel para el escenario, diversos títeres de niñas y niños de papel o calcetines, una caja grande forrada con el letrero teatro y otros materiales que consideres necesarios. Reúnanse en comunidad de aula y planeen la puesta en escena de la historia que redactaron para su aventura de aprendizaje. Pueden considerar el siguiente desarrollo o pueden proponer otro. Antecedentes: representar las causas del problema. Desarrollo: representar el conflicto y cómo afecta a la gente. 3. Desenlace: representar sus reflexiones sobre el problema. Conclusión: representar algunas propuestas de solución. Podrían finalizar con una canción o frase creativa que promueva la no discriminación. Organicen en una hoja de papel para rotafolios los elementos del cortometraje o del teatro de títeres. Elementos: materiales, responsables. Expliquen a la comunidad en qué consiste su historia y cómo la pondrán en escena en el cortometraje o el teatro de títeres. Compartan la información que obtengan, identifiquen y comparen lo que hayan encontrado. Reciban y consideren retroalimentación de sus compañeros y maestra o maestro y corrijan lo que sea necesario. Lo construimos. En comunidades de aula, revisen y corrijan con la ayuda de su maestra o maestro el borrador de la historia que pondrán en escena.
Pueden usar como ejemplo la siguiente tabla. Listos para la versión final. Título. Antecedentes. ¿Sabías que desde hace mucho tiempo la discriminación ha existido? Problema. Qué triste, la discriminación ha afectado a muchas personas. Reflexión. Ahora nos damos cuenta de que la discriminación existe entre nosotros, pero no debería ser así. Solución. Por lo tanto, todas y todos deberíamos ayudar a erradicarla. Elaboren con los compañeros de su comunidad el teatrino o el escenario para grabar el cortometraje de la historia sobre discriminación. Con ayuda de su maestro o maestra, diseñen o elijan con sus compañeros los personajes que consideren necesarios y adecuados y contar su historia. Que estos, a su vez, sean los actores de su cortometraje o teatro de títeres, según lo hayan decidido. Dibujen la escenografía o el escenario para usar en la grabación del cortometraje o en el teatro de títeres. Si decidieron hacer un cortometraje, graben la historia que escribieron con ayuda de su maestra o maestro. Consideren las siguientes sugerencias. Tener clara la idea de cómo quieren representar la historia y qué movimientos harán en cada escena. Configurar la cámara en modo manual y colocarla en un lugar estable. Usar iluminación artificial. Hacer una grabación breve de no más de 30 segundos. Tomar 10 fotos por segundo. Si decidieron hacer una obra de teatro de títeres, ensayen la puesta en escena. Consideren las siguientes sugerencias. Tener clara la idea de cómo quieren representar la historia y qué movimientos harán en cada escena. Montar el teatrino y la escenografía en un lugar visible para el público. Hacer un ensayo general de la obra e interpretar a sus personajes con una voz emotiva y movimientos corporales. Reorientamos. De manera comunitaria y siendo solidarios con sus compañeras y compañeros, revisen la última versión de la historia, el escenario o teatrino y el diseño de los personajes para esta aventura de aprendizaje. Hagan modificaciones si es necesario. En comunidad del aula, reflexionen sobre lo realizado y consideren las siguientes sugerencias para reorientar su trabajo. Cortometraje. Que las fotos no estén movidas o fuera de foco. Que los movimientos se vean fluidos. Que la iluminación no varíe a lo largo de la escena. Teatro de títeres o teatrino. Que el tono de voz empleado transmita el mensaje emotivamente. Que los títeres acompañen su mensaje con movimientos corporales. Que los títeres sean fáciles de manipular durante la puesta en escena. Lo comunicamos. En comunidad y siendo solidarios, preparen su presentación. Consideren las siguientes sugerencias. Acondicionen o soliciten el aula para hacer la presentación. Revisen que cuenten con todos los elementos para la puesta en escena. Elaboren una ficha de sugerencias y comentarios para compartir después de su presentación. Usen el siguiente ejemplo. Escriba sus sugerencias o comentarios, lo que piensa sobre la discriminación, lo que sugiere para erradicar la discriminación, lo que opina sobre el cortometraje o teatro de títeres. Inviten a la presentación a estudiantes de otros grados y a sus familiares. Revisamos la experiencia. En asamblea, compartan las sugerencias recibidas y reflexiones al respecto. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios para realizar el cortometraje o el teatro de títeres y promover el mensaje de erradicar la discriminación. El conejo triste. Dentro de su habitación, pensativo y triste, se encuentra el pequeño conejo. Mamá coneja toca la puerta. Entra a la recámara y observa al pequeño conejo.
piensas, pequeño? Nada. ¿Por qué estás triste? No me gusta ser conejo negro. Mamá coneja lo toma de la mano y lo lleva frente al espejo. Mira esos ojos tan hermosos. Dentro de esa mirada se encuentra un conejo hermoso con un enorme corazón. ¿De verdad? Claro, cada vez que alguien te mira a los ojos, se dan cuenta que eres un pequeño lleno de amor, de cariño y de valores, capaz de hacer cosas maravillosas. ¿Tú lo crees? Por supuesto, los que te quieren y te valoren, observan en ti lo valioso que eres y siempre estará ahí cuando lo necesites y te amará tal cual eres. El conejo abraza fuertemente a su mamá. Mami, gracias. Mamá. Fin.